hablar sobre la Gran Comisión. La comisión que el Señor Jesús nos da, la de predicar y la de traer de las tinieblas a la luz verdadera aquellos que han creído por gracia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no hasta un tiempo determinado, sino más allá, mucho más allá del tiempo y del espacio que nosotros conocemos. Por eso, en esta tarde voy a empezar haciendo unas preguntas. Podríamos decir que estas palabras del Señor Jesucristo son preguntas también. En el fondo de las oraciones gramaticales está un sentido de respuesta. Id y predicad y haced discípulos. Por eso voy a empezar con algunas cosas de lo que este texto que nosotros hemos leído nos sugiere en esta tarde. Fueron a Galilea porque Jesús les mandó ir allá. Tenía cosas importantes que decirles. El tiempo iba pasando y la cercanía de lo inevitable también iba llegando, en este caso. Pero nosotros nos tenemos que hacer una pregunta en esta tarde: buscar el porqué de esta convocatoria. Tenemos que buscar el porqué. Había estado durante mucho tiempo con ellos, le seguían muchos de sus discípulos, los 12 estaban más cerca. Aquí encontramos que el Señor Jesús les convoca a una reunión. Lo que aquí encontramos en realidad es lo que nuestro Señor quiere que ellos escuchen de su propia voz, es darle a conocer algo importante. Algo importante no solamente para ellos, sino también para nosotros, para sus discípulos del día de hoy. Algo importante, lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión. Eso es lo que les manda el Señor Jesús, no solamente a darles a conocer la Gran Comisión, id y predicar y enseñar y hacer discípulos, sino también el cumplimiento de la misma. La cuestión es si aquellos que hemos creído en el Señor Jesús ha sido de una manera real o ha sido simplemente de una forma emocional, emotiva, o porque somos como seres humanos, tenemos unos más que otros, ese es lo que llamaban los latinos, y lo digo tantas veces, ese semen, esa semilla religiosa que tiene todo ser humano, sea
o no sea cristiano. Hay una semilla, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y queda, a pesar del pecado, esa imagen en el peor de las criaturas. De ahí que el hombre natural sienta deseos o sienta la necesidad de adorar a algo, en este caso a Dios o a cualquier otro tipo de cosa que le sustituya. Nosotros no buscamos a gente creyente que llene esta iglesia, buscamos en el corazón del ser humano que tengan un encuentro con Cristo, solamente eso, que la gracia de Dios le embargue a esa persona. Nosotros somos las herramientas, tú y yo somos las herramientas que tiene Dios para que su iglesia se haga grande. Mejor dicho, para que hasta el último de sus escogidos les conozca y la gracia de Dios llegue. Lamentablemente esto no sucede siempre así en cuanto a la iglesia, en cuanto a los discípulos actuales de Cristo. No siempre es así, sino que a veces el Señor saca pueblo de donde no lo hay, pueblo en países en donde están sufriendo persecución y muerte. Y tengo que decirlo una vez más porque eso me tiene tocado, que escuchan nuestros sermones, muchos de ellos, y no estos nuestros, sino todo, porque hay persecución. Es la iglesia militante, la iglesia que no les importa morir. A lo mejor lo escucharon por Transworld Radio o qué sé yo, por internet. A nosotros nos es dado ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos. Es importante. Por eso, también no es menos importante tener las ideas claras sobre esto. Pero para hacer discípulos tiene que haber un maestro. Somos maestros, somos discípulos, ya somos maestros sin haber sido discípulos. Tienen que haber maestros. Discípulo es el alumno, el aprendiz. Es un término que se utilizó mucho al principio para designar solo y exclusivamente a los seguidores de Juan el Bautista y posteriormente a los seguidores de Jesús. Es un término que aún está vigente. No es para aquel tiempo, es para el tiempo de hoy. Debemos, con nuestra palabra, con nuestro testimonio, debemos y tenemos que llevar el mensaje y descubrir y rescatar del mundo a esos discípulos por la gracia de Dios. No nos manda, repito, a ser creyentes, sino discípulos. Pero para ser discípulo hay que hacer cosas que la iglesia, no estoy hablando de esta, la iglesia en general no está haciendo en nuestros días. Id y haced discípulos. Pero estas palabras, tanto creyentes como discípulos, pueden llegar a convertirse en palabras genéricas sin ningún contenido. Porque para hacer discípulos hay que ser discípulos a su vez. ¿Somos nosotros discípulos o creyentes? ¿Cuál es la opinión que tenemos sobre nosotros mismos? De hecho, como he dicho hace un momento, estas palabras carecen hoy en día de significación. No es una gran cosa. Por eso aquí el Señor Jesús les convoca,
les convoca porque es algo importante para la Iglesia. Jesús les convoca para darles a ellos un mensaje que todavía ellos no habían comprendido bien. Por eso no lo habían entendido todavía. Por eso es importante. Y es importante en el mismo contexto para nosotros. Como hijos de Dios tenemos esa gran comisión. Les convoca para dar vida a ese mensaje con nuestra palabra, para que ellos comprendieran, sus discípulos comprendieran la magnitud, el significado real que tiene esa gran comisión, que ellos todavía no habían comprendido bien, no habían entendido bien. Por eso, cuando ve a su maestro, dice la Escritura, el texto, que le adoraron. Se hincaron de rodillas ante la gracia y ante la hermosura de Jesús, la hermosura espiritual de Jesús. Pero otros de ellos dudaron. Yo no sé quiénes fueron más leales, si los que le adoraron o los que tuvieron duda. Ambos creo yo que no habían entendido todavía la verdadera magnitud del mensaje de Jesús, ni los que le adoraron ni los que dudaban. Por eso en nuestros días se usa mucho hablar de creyentes en general, pero repito, ¿es correcto bíblicamente esto, sí o no? De eso se trata precisamente. Creyente eran los fariseos, creyentes son los católicos romanos, creyentes son los evangélicos, pero ¿cuántos de todos ellos son realmente discípulos? Para ser discípulo tiene que estar convertido, tiene que haber habido un cambio en la vida de la persona. Puede tener dudas, puede tener bajos y altos, pero ha tenido que haber una transformación importantísima, un cambio en sus vidas. Ver en sus vidas la necesidad de discipular, es decir, de enseñar la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso así si no somos capaces de hablar ni tan siquiera a nuestros propios hijos? Vivimos en un momento muy difícil para la Iglesia. Pero eso es lo que la Escritura nos dice. No a ellos, sino a nosotros, id y predicar hasta el fin. Hasta el fin. El versículo 18 que hemos leído deja claro cuál es la naturaleza de la convocatoria de Jesús. No me voy a extender mucho, no tenemos mucho tiempo. Aquí en esa convocatoria le está hablando de deberes. Y también a nosotros. No solo de los ministros, pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, sino del pueblo de Dios en general. Y de una manera muy particular, a cada uno de nosotros. A cada uno de aquellos que tuvieron un encuentro con la gracia de Dios. No habla en ningún momento las Escrituras de la universalidad del Evangelio.
Los que creerán será un pueblo pequeño, pero más grande que las arenas del mar. ¿Parece una contradicción? No. Utiliza este modelo Jesús para que nosotros nos demos cuenta de que tú eres muy importante para Dios. Aunque sea esa arenita, esa chinita pequeña, tú eres algo importante para el Señor. Aquí no está hablando por tanto, no está hablando de la universalidad del mensaje de Cristo o del Evangelio. Está hablando de buscar a aquellos por los cuales Cristo murió. Y aquí utiliza el término a toda criatura en ese sentido. Y dice algo más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras ciertísimas. Cuando la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, acaba este versículo diciendo amén, nosotros no podemos traducirlo a nuestra lengua ni a ninguna lengua moderna porque no hay palabras que expresen el amén. Sí, así sea, sí que es así, pero no es mucho, es mucho más. No podemos traducir algunas palabras, y esta es una de ellas. Aquí hay un mandato mucho más allá de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que conocemos. Aquí hay un mensaje del mismo Dios, el cual tú eres portador. Es un mandato, hermano y hermana, más allá del conocimiento y más allá de lo que tú y yo podamos transmitir a los demás. Aquí se habla de la acción del discípulo, de ese discípulo que deberíamos ser todos, que aprenden de Jesús, que guardan lo aprendido dentro de su corazón y viven lo que han aprendido para después ir hasta el fin del mundo, como dice el Señor. Es decir, hasta el fin de nuestro mundo, empezando por los nuestros y acabando por nuestra barriada, y así hasta el final. Por eso habla de esa acción. Por eso nos está hablando de lo que nosotros hemos aprendido, guardarlos y vivirlo. Eso es importante. Aquí encontramos también una sentencia en los versículos que hemos leído. Aquellos que le adoraron, le reconocieron como Dios. Reconocieron implícitamente la divinidad de Cristo. Por eso, aunque algunos dudaron, cuando la mayoría les vieron, le adoraron. En nuestros días ser discípulos se aplica a los cristianos en general y no solo a los 12. Sin embargo, en la Escritura se enfatiza la importancia de que los discípulos o de los seguidores de Jesús aprendan de Cristo como su maestro. No de ellos mismos. Hay muchos que piensan que lo saben todo porque son más inteligentes, porque ellos han comprendido mejor, sino de Cristo, no de mí, sino de Cristo. Por eso dice el profeta Isaías, el capítulo 8, versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
El texto de Isaías va mucho más allá de lo que sugiere, aparentemente sugiere o no sugiere. Es decir, está hablando de un seguimiento constante, de un discipulado especial. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones acerca de este tema? Muy pocas. Es un seguimiento constante, no es algo que yo he aprendido, algo que yo he sentido, algo que el Señor ha hablado a mi vida, sino que eso lo tengo que llevar fuera, proyectarlo fuera de mí, para que se haga en mí eso algo más que verdad, se haga en mí el verdadero trabajo de un discípulo. Por eso nos dice estas palabras Isaías: ata el testimonio, sella la ley. Viene a decirle: ata el testimonio para que jamás dejen al Señor. Sella en sus corazones y entre mis discípulos estas palabras. Es decir, nos está sugiriendo un seguimiento constante, continuo del nuevo creyente que vaya avanzando en algo que muchas veces descuidamos, que vayan avanzando en la santificación. En la santificación. El discípulo siempre aprendiendo de su maestro y viviendo como él. Ese es el verdadero discípulo. Por eso el Señor nos dice, les dice a sus discípulos y a los que le seguían, y nos dice a nosotros en esta tarde: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, no más orgullo, no más sabiduría humana, y más amor, y más búsqueda del perdón. Más búsqueda del perdón. Por eso repito, el discípulo siempre es discípulo, hasta el día de nuestro encuentro, hasta el día en el que Él nos reciba, hasta el día en que exhalemos el último hálito de nuestra vida. Hay que bajar. Es una invitación en realidad esta gran comisión, porque ellos se creían que podía hacerlo, pero no. Fue el mismo en persona quien les da esa comisión. Hay que bajar del autoconocimiento de sí mismo que tenemos. Ser discípulo no quiere decir que seamos más que los demás, y mucho menos más que tu maestro, que es el Señor Jesús. Por eso no se puede ser verdadero creyente si no hay discipulado, si no hay un discipulado, si no es discípulo. Pero sí se puede ser creyente sin ser discípulo, como hemos hablado al principio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una acción continua en el tiempo y en el espacio de nuestra vida. No es un momento determinado, no es una predicación que hayamos tenido, no, es una invitación constante a rescatar de las tinieblas al que está pereciendo, al que está angustiado, al que está desesperado, porque su vida no vale para nada. Por eso tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos dice, no buscar número de creyentes en nuestra iglesia, que también, ¿por qué no?
Porque ser creyente bíblico es, no lo olvidemos, un don de Dios. Sino hacer discípulos, repito nuevamente, porque el verdadero creyente, repito, es verdadero discípulo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hoy se dice esto también. Alguien me dijo una vez: ¿pero ustedes tenían el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu Santo desde el momento en que ese Espíritu Santo vino a mi vida y me transformó y me cambió. Y a ti igual. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Verdad? Le preguntan: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes están en esa misma situación? Esa pregunta se nos hace a veces por algunos, pero el apóstol va mucho más allá en su respuesta a ellos. Por eso no le está hablando de esa primera experiencia que todo cristiano ha tenido, se supone, llamada conversión, sino en la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que fueron sacados de las tinieblas a la luz. Es decir, fueron convertidos por el poder, por la gracia, por el amor de Dios hacia ti y hacia todos aquellos que recibieron esa experiencia única en su vida. Muchos habían creído en el mensaje, pero aún no lo habían llevado a sus corazones. No hablo de esta iglesia, hablo en general. Lo mismo pasa hoy en día. Y habían algunos que ni siquiera en aquel tiempo habían oído del Espíritu Santo. Ni tan siquiera que existiera, no tenían conocimiento. Eran niños recién nacidos, posiblemente en el mejor de los casos, pero aún no podían, y eso ocurre en muchas personas, aún no podían digerir en sus espíritus ese alimento espiritual. Necesitaban mucho más tiempo, necesitaban la ayuda de otros hermanos. Por eso es imprescindible que el verdadero discípulo sea consciente de que el conocimiento de Dios y su Cristo es algo gradual, no es algo, es un flash, ni mucho menos, es algo que es gradual en el tiempo y en el espacio del convertido, y ir avanzando, ir profundizando e ir creciendo en la gracia, en la medida de esa gracia de Dios, y también en la medida de ese vivir diario. Porque ya el creyente no está con las ataduras, el creyente convertido no está con las ataduras del pecado, aunque peque. El Espíritu Santo está trabajando en su vida, está transformándolo o transformándola día tras día. Es una lucha constante entre la carne y el Espíritu. El verdadero creyente y discípulo llega un momento de su vida que lo deja todo por amor de Cristo, porque su Cristo lo dejó todo por él. Por esa razón y por otras de las que podríamos hablar, no se lo pensaron, sino que dejaron todo, familia, trabajos, lo vemos después, ¿verdad? Lo dejaron todo por amor de Cristo, sabiendo que Dios en su providencia, que Dios en su amor
no lo dejará abandonados ni a ellos ni a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra inteligencia, no es ni tan siquiera que seamos trabajadores o no, que también, sino que dependemos, conocer que dependemos solo y exclusivamente de Dios. Que todo lo que tenemos es de Dios porque ha sido dado por Dios. Que no nos podemos ufanar de nada. ¿De qué nos podemos ufanar? Vamos a ver. ¿De qué? Es pues un continuo seguir a Cristo constante. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe a través de su palabra, en su lectura diaria, por medio de la oración y por medio también, como no, de tener un encuentro diario con Dios. En un pequeño devocional. Yo hay muchos días que no lo hago, ya lo sabe María. Pero lo hacemos. Y muchos hermanos también. Hay que empezar. Y eso es de gran ayuda. Es un continuo avanzar, siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque no se puede seguir a Cristo y al mundo a la vez. No se puede servir a dos señores. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. El creyente puede tener toda la buena disposición del mundo. Podemos ser los mejores del mundo. Pero si quieres ser discípulo de Cristo, tú y yo necesitamos la oración. ¿Cuántas veces hemos roto la monotonía de nuestra fe? ¿Cuántas veces has roto las cadenas de la indiferencia? Eso tienes que hacer. Romper con tu monotonía. Romper con tu indiferencia, porque el Señor dice en su palabra que a los tales le vomitará de su boca. En los que no son fríos ni calientes. De ello estamos hablando. Yendo ellos, dice la palabra, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor conoció el corazón de aquellas personas. El Señor conoce nuestros corazones. Sabe cómo somos, sabe lo que necesitamos como individuo, como familia, como iglesia. Y Él te dice a ti, me dice a mí en esta tarde, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero en tierra a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 21, 22. Y pasando de allí, unos cuantos versículos para terminar, pasando de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó y le siguió. Él tenía mucho que perder, pero mucho que ganar, más que el trabajo que realizaba engañando a los propios. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, otro igual, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Lo que ocurrió en estos casos es que el Espíritu Santo rompió toda resistencia, todo interés humano, toda vanagloria, todo crecer, todo lo rompió. Y aquellos hombres le siguieron, porque vieron en Él salvación, porque vieron en Él la mejor de las riquezas que ellos podían atesorar. Ser cristiano, es vivir en libertad. Ser cristiano es vivir sin las cadenas del pecado.
Ser cristiano, hermano, hermana, es vivir por y para Cristo. Ser cristiano es exclamar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, no es por nosotros, sino por Dios, por el Señor que tiene misericordia. Él te dará las fuerzas, Él te dará las palabras, Él irá a tu encuentro y te dirá, sígueme. Hace muchos años que me conociste, pero sígueme. Ahora, a partir de este momento, vas a ser un discípulo. Vas a aprender de mí. Aprended de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje con el que quiero que nos quedemos en esta tarde. Quiera el Señor ayudarnos a comprender lo dicho en esta tarde. Quiera que Él llegue a nuestras vidas de tal manera que nos enseñe a llevarlo a la práctica y ver que todo lo que somos, que todo lo que tenemos no es por nosotros, sino que es por Dios. Que Él no dejará abandonado a ninguno de sus hijos y que por mucho que te esfuerces en medrar, al final, si eres de Cristo, si Él te conoció, dice en la Escritura, antes que los mundos fuesen ya, te conoció. Si eres uno de ellos, nada ni nadie te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.